cuando tuvo tasas de crecimiento del 7%, por ejemplo, Sí. que es la política industrial. Recuérdense que aquí con el neoliberalismo llegó la tesis de que la mejor política industrial era no tener una política industrial. Perdimos, Claro. por ejemplo, empresas tan importantes como la que producía todas las vacunas de Colombia y hasta exportaba a Ecuador y a Perú. Y antes de comenzar, te invitamos a apoyar este contenido dándole me gusta al video, ya que eso nos ayuda a llegar a más personas interesadas en el análisis y la actualidad política. Como la persona que va a liderar los temas económicos. Doña Clara, gracias por acompañarnos aquí en Tarde, pero llego de la FM. ¿Y cuál podría ser una de esas propuestas iniciales en temas económicos que harían desde la campaña? ¿Cómo le va? Y gracias por atender este llamado de la FM Tarde, pero llego. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Tarde, pero llego también yo al programa. Sí. Les agradezco. Bueno, y además que hoy es una de nuestras invitadas sobre ruedas, ¿no? Decidimos llamar a propuestas muchas. A ver, pero empecemos. No sé si quiero... Una importante y sin mucho tecnicismo, doña Clara, yo sé que usted sabe mucho de economía, pero para que el ciudadano común la entienda, ¿cuál puede ser esa propuesta bandera que plantean ustedes desde la campaña del candidato Cepeda? Bueno, yo diría que la propuesta bandera y que le debe dar confianza a toda la ciudadanía es que nosotros sí creemos firmemente en la sostenibilidad fiscal. ¿Qué es la sostenibilidad fiscal? Que podamos pagar la política social con los recursos que pueda llegar el Estado a través de su sistema tributario, del pago de los impuestos de los colombianos, lo que coloca la responsabilidad real en cabeza de la empresa. Por eso nuestro candidato Iván Cepeda está proponiendo un pacto fiscal y productivo, porque se trata de generar la estabilidad macroeconómica de las finanzas públicas, pero en clave de estimular la producción nacional, de generar condiciones de crecimiento de la economía, de inclusión social y de mejoramiento general de la escala salarial, de la productividad del trabajo y desde luego de la industria. Entonces yo diría que esa es una bandera fundamental, porque es para el corto, para el mediano y para el largo plazo, en un gran diálogo nacional que nos permita la reindustrialización del país, una reforma agraria y rural que genere no solamente seguridad y soberanía alimentaria, sino un auge muy grande exportador y de agroindustria que genere empleo y valor agregado en la sociedad. Entonces, sí es una propuesta muy integral que incluye la territorialización del crecimiento económico y de la inclusión económica a través de facilidades de crédito, de infraestructura, de logística y demás. Claro, doctora Clara López, cuando usted dice pacto fiscal, y eso evidentemente puede ser necesario en Colombia, naturalmente eso tiene una traducción y es subida de impuestos, porque a nadie le van a bajar los impuestos, eso prácticamente casi nunca ocurre. ¿A quién le subirían los impuestos en el gobierno de Iván Cepeda? ¿Cómo es que quieren hacer eso? Es decir, ¿van a gravar a las grandes fortunas? ¿Van a gravar a los empleados? ¿A quiénes le van a subir los impuestos? Bueno, vamos a hacer dos cosas. Vamos a tener una tarifa diferencial de renta. Nosotros no queremos subir la tarifa del 35%, ya eso está como en los estándares de que es suficiente, pero esa tarifa no es real. Esa tarifa es el referente frente a las exenciones y los beneficios tributarios, que pueden ser como el 6, 7 y hasta el 8% del PIB, o sea, unos 160 billones de pesos. Entonces vamos a ir uno por uno en esos beneficios, y los que sí estén generando un costo-beneficio positivo para la producción van a quedarse. Los que son privilegios se van a eliminar. Eso va a ser parte de la propuesta que hace el gobierno dentro del pacto fiscal, y que va unido al productivo, porque no vamos a eliminar esos beneficios que están generando algo positivo para la productividad, para el crecimiento. ¿Es diferencial en qué sentido? Sí. En que además de que la tarifa del 35%, que es la formal,
no es la real para muchos sectores. Hay sectores que solo pagan por los beneficios el 11, el 12, el 13%. Por esa razón es que se puede mantener esa como la máxima. Una especial para la pequeña y mediana industria, que requiere un tratamiento especial por dos factores. Una, porque no tiene las economías de escala de la gran empresa, y la otra porque para ellos cumplir con tanta obligación tributaria pues les cuesta mucho más que el marginal de los contadores para hacer lo propio en las grandes empresas. Entonces vamos a tener una tarifa diferencial de renta en función de la pequeña empresa para que pueda además formalizarse. Preguntarte, te iba a decir doctora Clara porque me da pena decirte Clara, pero me suena como doctora muy raro. Pero quería preguntarte... Clara, yo no tengo ninguna presopopeya. Lo sé. Me encanta primero que estés aquí y creo que muchos han sentido como un parte de tranquilidad el que tú estés metida en primera línea en los temas económicos. ¿Sientes lo mismo? ¿Crees que ha sido una jugada inteligente poner gente de tu perfil para dar ese parte de tranquilidad que seguramente Cepeda estaba buscando? Sí, y con mis dos colegas, con Mauricio Cabrera, que es un economista de primera línea, y el exministro Germán Umaña, que lo conoce el país, que fue el autor de la política industrial en el gobierno de Gustavo Petro, política que ha gustado mucho entre los sectores económicos correspondientes, de las confecciones, de las autopartes, del ensamblaje, de la soberanía sanitaria en la farmacéutica. En fin, ha sido una política industrial que ha sido muy bien evaluada y valorada, claro que con sus críticas a veces de las demoras, pero él ha sido un autor muy importante de una política que desde luego vamos no solamente a continuar, sino a profundizar. Doctora López, ¿cómo le va? Le habla Carlos Marín, analista apolítico. Le estaba oyendo, doctora López, y me parece muy interesante el planteamiento sobre la propuesta económica que tienen ustedes. La pregunta es, ¿este es un modelo que ya ha sido exitoso en alguna parte o es un modelo que van a implementar ustedes? Es un modelo que está en pleno proceso de implementación, que necesita correcciones, que necesita además un desarrollo más profundo, pero yo diría que es un modelo para la economía propia. Recuérdese que el modelo neoliberal fue importado a rajatablas como si fuera la verdad revelada, y la pandemia dejó al descubierto que había generado demasiada concentración de la riqueza, no solamente en Colombia, sino en todas partes, una falta de resiliencia de las poblaciones frente a una crisis como fue la de la salud, que no permitió una reacción suficientemente, que pudiéramos decir, democrática. Muchos países se resintieron en su legitimidad democrática por las exigencias de los recortes de la pandemia, y hasta el G7 estuvo planteando, y de hecho se ha adoptado temas que Colombia tuvo durante muchos años, cuando tuvo tasas de crecimiento del 7%, por ejemplo, sí, que es la política industrial. Recuérdese que aquí con el neoliberalismo llegó la tesis de que la mejor política industrial era no tener una política industrial. Perdimos, por ejemplo, empresas tan importantes como la que producía todas las vacunas de Colombia y hasta exportaba a Ecuador y a Perú. Y eso es lo que estamos tratando de recuperar esa industria para que haya valor agregado nacional, para que haya empleo nacional y para que podamos tener una economía resiliente que pueda responder ante cualquier crisis o cualquier otra pandemia que se nos vuelva a presentar sin correr ningún riesgo de carácter de legitimidad democrática. Doctora Clara López, una pregunta para una respuesta corta. Para mucha gente, como dice Eva, es tranquilizador o es bueno porque son personas prestantes que estén en el equipo económico con usted a la cabeza de el senador Iván Cepeda. Pues está usted, Clara López, Germán Umaña y Mauricio Cabrera. Pero el doctor Cepeda es del mismo partido político que el presidente Petro. ¿No teme usted que en caso de que él gane pase lo mismo que con el presidente Petro, que nombró inicialmente a José Antonio Campos, Cecilia López y Alejandro Gaviria y luego los sacó del gobierno?
Pues no, yo no lo percibo tanto con nombres de personas como de políticas. Fíjese usted lo que dijo Luis Carlos Sarmiento al salir del puesto de votación, ahora que votamos todos el 31 de mayo. Dijo, hombre, la economía va muy bien, la prosperidad va en ascenso. Hay una satisfacción, no diría que en los gremios de la producción, pero sí en los dueños de las empresas que los conforman, o de muchas de ellas. La realidad es que todo ese tremendismo y catastrofismo de que Petro iba a expropiar, que aquí íbamos a volvernos otra Venezuela, pues no solamente no funcionó, no sucedió, sino que sucedió todo lo contrario. Aquí fue un gana-gana. Ganaron los sectores populares con políticas como la del salario mínimo vital, con todo el esfuerzo que se ha hecho en materia de reforma agraria sin expropiar un centímetro cuadrado de tierra, y al mismo tiempo ver que las utilidades de las grandes empresas han ido en ascenso. Ahora, pues, no todo es un lechado de rosas, hay temas que seguramente necesitan una reconducción, pero en términos generales, el modelo económico de ir hacia la industria nacional, hacia el valor agregado nacional, para generar condiciones de empleabilidad de una población que ya está crecientemente educada y con unas aspiraciones obvias y lógicas de ingresar a la clase media, me parece que ha sido acertado. Claro. Tenemos sí un problema fiscal que hay que pararle muchísima atención, estamos perfectamente conscientes de ello, y estamos además perfectamente conscientes que tenemos que regresar a la regla fiscal en el año 2028, y lo vamos a hacer de manera gradual, con un plan de acción que también tiene que ser concertado y con el apoyo, esperamos, porque ya hemos iniciado conversaciones generales con la banca multilateral, con las entidades multilaterales de crédito que nos han ofrecido colaboración en muchos aspectos. Sí, señora. Pues muchas gracias por atender este llamado sobre ruedas. Doctora Clara, doña Clara López, hace parte, liderará el equipo económico del candidato Cepeda si llega a ganar la presidencia de la República. Muchas gracias, doctora Clara, y siga su camino. Gracias por atender este llamado de la FM Tarde.